Arrancamos hoy el cuarto capítulo de Bajo Radar. No sin antes daros las gracias por todo el apoyo recibido en el anterior capítulo junto a Javier Domingo. Ahora ya nos acercamos al verano, ya nos ponemos las camisas de lino y hoy hablaremos sobre un municipio de la Costa Dorada. Hablaremos sobre Cambrils y hoy tenemos aquí a Isabel Segarra, portavoz del Grupo Municipal de Vox en este municipio. ¿Cómo estás, Isabel? Muy bien. Muchas gracias, Paul, por invitarme. Encantada de estar aquí. Pues bien, Isabel, como ya es habitual en Bajo Radar, antes de entrar en materia, antes de hablar de tu labor como portavoz en este ayuntamiento, queremos conocerte más. Queremos conocer quién es Isabel y qué has hecho antes de llegar a la política. Pues yo en mi vida me he dedicado a estudiar y a trabajar. Eh, yo con 21 años era autosuficiente, ya tenía la carrera de arquitectura técnica, después estudié el grado de ingeniero de edificación y bueno, he trabajado en mi vida laboral en empresas promotoras, en dirección técnica de obras, he estado en un despacho de arquitectura. Y luego, al final de mi vida, en la segunda parte de mi vida laboral, pues me dediqué a las tasaciones inmobiliarias. He estado en varias sociedades de tasación, viajando bastante. Bueno, antes quería decir que tengo 2 másters de los de verdad, no inventados. Tengo un máster en dirección de empresas promotoras e inmobiliarias y otro máster en valoraciones inmobiliarias. Y por motivos laborales yo he vivido en Monzón, en Huesca, he vivido en Madrid y en Barcelona. Y bueno, pues a nivel personal yo soy una persona inquieta, me gusta la cultura, la arquitectura, por supuesto, la historia, la psicología, los deportes. Cuando vivía en Huesca, pues bueno, mi pasión era el esquí en invierno y bueno, de siempre también, porque yo he tenido vinculación con Cambrils desde hace muchos años, pues mi pasión es el mar. Soy patrón de embarcaciones recreativas, he hecho esquí acuático. Bueno, Qué el cantidad mar de es mi cosas, Isabel. pasión. Un montón de cosas antes de llegar a la política. Seguro que en Cambrils esquiar se te complica un poco. Bueno, esquí acuático, Esquí acuático. en nieve no. Sería muy interesante también pues entender, después de una vida pues Mm. profesional pues dedicada a lo que nos has comentado, entender también cómo diste este paso a la política, por qué decidiste dar un paso adelante Ujú. y realmente pues presentarte a ser alcaldesa en Ujú. Cambrils, ¿no? Bueno, realmente yo me afilié a Vox y previamente a esto, pues a lo largo de 2019-2020 yo me planteaba a qué partido votar. Porque claro, votar a un partido popular que nos había vendido con el 115, pues no estaba dispuesta. Votar a partidos separatistas, pues no, porque yo soy catalana y española. Votar al PSC tampoco. Y entonces realmente se me estaban quedando las posibilidades reducidas a nada. Y bueno, la situación de Cataluña a partir del 2017, perdón, con el tema del procés era muy complicada. Me interesaba lo que estábamos viviendo en Cataluña, porque el que entonces era presidente, Quim Torra, decidió que él puso por delante, antepuso a las necesidades de los catalanes a gobernar Cataluña, antepuso el tener los símbolos separatistas en los edificios públicos, por eso fue inhabilitado, se tuvieron que adelantar elecciones, llegó el COVID, bueno, se retrasaron un poquito y bueno, pues yo realmente me afilié en octubre del 2020. Eh, Podríamos decir que lo que movió a Isabel Segarra a acercarse a Vox fue pues el panorama convulso que había en Cataluña a través del procés separatista, ¿no? Sí, sí. Yo lo que estuve leyendo de Vox me llegó muy, muy cerca. Entonces, bueno, como digo, me afilié al partido porque, bueno, yo leí Recordamos que Vox fue el partido que lideró, ¿no?, la que acusación popular lideró contra exactamente. los líderes Sí, independentistas. sí. Bueno, estuve informándome, viendo y ya digo yo, me afilié al partido sin más, más intenciones, ¿no? Sin más aspiraciones. Bueno, pues fui conociendo a las personas que formaban parte del partido, pues me ofrecieron distintas cositas, pues llevar mayores, luego la coordinación de ¿Llevar Cambrils. mayores?
¿Qué Sí, bueno, significa esto? preparar actividades para las personas mayores, sí, sí, como digamos, pues ellos no se manejaban muy bien con la informática, bueno, pues yo teníamos que reportar a Madrid y demás, bueno, pues yo organizaba actividades, pues juegos de mesa, excursiones, salidas al campo, bueno, a mí me gustaba y lo hice. Pues Y bueno, después ya llegó, bueno, ponerse la cosa seria cuando me ofrecieron, pues, ser la candidata para ir en listas municipales, claro, y ahí ya la cosa se puso seria. muy interesante. Vox es un partido conocido pues, por tener una sensibilidad especial en el tema de la seguridad, ¿no? Y la inseguridad que vivimos en Cataluña. ¿Qué nos podrías decir sobre este tema en Cambrils? ¿Hay más inseguridad en Cambrils hoy que pues, hace 10 años, por ejemplo? Totalmente, sí, seguro, segurísimo. O sea, una cosa es que el ayuntamiento y la prensa lo quiera esconder, pero bueno, si ves las estadísticas, lo miré no hace mucho, pues el año pasado hubo 5 violaciones con penetración y creo que entre 18 y 20 agresiones sexuales. O sea, el que diga que Cambrils, es que esto se dice mucho en los plenos, no dicen, bueno, Cambrils tiene los índices de seguridad más altos de la provincia. Bueno, será que no miran las estadísticas, claro, porque luego estas cosas no salen en prensa, no salen en los medios, no se difunden, pero Cambrils, claro, recordemos que estamos en alerta 4 por el tema del terrorismo yihadista. Estamos en alerta 4 más. Es decir, no pueden poner que estamos en alerta 5 porque estarían los tanques en la calle. Más tarde hablaremos sobre el tema del yihadismo, pero volviendo Mm, a estos datos que comentas de inseguridad, es cuanto menos escandaloso, ¿no? El dato de 5 violaciones sí, sí, sí. y casi 20, ¿no? Agresiones sexuales. ¿Hay una voluntad desde el Ayuntamiento de Cambrils en que los vecinos no sepan esta realidad? Bueno, es evidente. O sea, es que esto no sale en la prensa, no sale. Nadie lo dice. El alcalde lo silencia. Es más, es que cuando hay una violación, el 8M, todas las manifestaciones de las feministas, no se hablan de los temas estos. Es muy interesante también, como decíamos, Cambrils es un municipio turístico, pues marcado por la costa, ¿no? Por el Ujú, mar. Y bueno, se han hecho muy polémicas, pues cada verano, ¿no? Unas imágenes en el paseo marítimo de Cambrils, donde vemos a los manteros, ¿no? El conocido ujú. Tom Manta. Vemos cómo pues, estas personas ponen una manta en el suelo y se ponen a vender sus productos falsificados. ¿Qué nos puedes decir sobre el Tom Manta en Cambrils? ¿Qué acciones toma Vox contra el Tom Manta en Cambrils? Pues nosotros, desde antes de entrar en el ayuntamiento, hicimos varias denuncias, varios recorridos. Tú estabas presente, nos amenazaron los manteros que estaban allí. Bueno, con posterioridad, ya estando en el ayuntamiento, nosotros presentamos una moción para que el ayuntamiento tomara medidas. La verdad es que, bueno, es muy complicado solamente para la policía local, pero se han hecho intervenciones con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y como anécdota te contaré que hará como un par de años, nosotros ya estábamos en el ayuntamiento y el regidor entonces de seguridad, bueno, pues estaban haciendo acciones de intervenir material robado, les obligaron a retirarse, pues los manteros, utilizando una palabra que a mí no me gusta, que es empoderarse, es decir, ellos se creen con muchos derechos, Por pues encima de la ley, fueron, incluso, ¿no? sí, 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 ellos fueron al ayuntamiento a pedir una reunión para exigir que se les dejara tranquilos. Es decir, los manteros realizan una acción ilegal Ujú. en el paseo marítimo de Cambrils Sí, y en lugar de, bueno, yo recuerdo cuando era pequeño, ¿no? Que ponían las cuerdas a un lado para coger e irse corriendo cuando venía la policía, ¿no? sí, Porque eran ¿verdad? conscientes de que estaban haciendo algo mal. Ahora, en lugar de retirarse, van al ayuntamiento a exigir, Sí, sí. pero reciben respuesta por parte Bueno, es que de el ayuntamiento negoció. El con los ayuntamiento delincuentes. negoció con delincuentes unos horarios y negoció que se redujera el número de manteros. Ah, bueno, supongo que lo habrán acordado con Yolanda Díaz, ¿no? Un convenio laboral, un horario. ¿Les habrán reducido la jornada a los manteros o no? Bromas aparte. ¿Y qué comentan los comerciantes que realmente pues pagan sus tasas, pagan sus impuestos,
mientras ven, pues, delante de sus ojos que esta gente está, pues, poniendo la manta y sin pagar ningún tipo de tasa de ocupación de la vía pública, ningún impuesto, lo hacen con total impunidad. Pues los comerciantes están súper enfadados, incluso se ha tenido que reducir el comercio de esa zona porque evidentemente es una competencia desleal por precios y porque, bueno, es que en las guías turísticas aparece el, el free market, algo Ah, así. mira. Sí, sí, aparece como un mercadillo, como si fuera un mercadillo legal. Los turistas, algunos creen que son mercadillos legales. Ya digo, los comerciantes están muy enfadados, totalmente desamparados, no encuentran apoyo en la ley porque realmente la ley no les apoya. Y bueno, nosotros ya hemos denunciado que es que esta situación lo que produce son, primero, situaciones de inseguridad, situaciones de enfrentamiento incluso con los turistas, con los viandantes, situaciones de inseguridad con los hoteles que están allí, en los apartamentos que están allí. Es que aquello, claro, aquello tiene que desaparecer, pero también me gustaría, no sé si me estoy alargando un poco, pero claro, no solamente es un tema de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es que es un tema de que esas personas no pueden venir a España. Es que nosotros lo decimos, fronteras seguras, hay que cerrar fronteras. Es que estas personas, y yo también lo digo en alguna ocasión, son las víctimas de las mafias del tráfico de personas. Muchos de ellos vienen engañados. Y bueno, vienen aquí, es que les obligan, les imponen un cupo de lo que tienen que vender. Incluso hay una persona, unos cabecillas encargados de cobrarles eh, una tasa por estar allí. Es decir, es un negocio. Pagan una tasa, pero no se la pagan al ayuntamiento. No, no, no. O sea, ¿Y se a la quién le pagan tasan a la la tasa? mafia. A la mafia. Claro, hay unos, bueno, digo, claro, yo no los, pero ¿Cómo se les ha visto? sí, sí, se ve. Si te estás allí sentado un ratito en la playa, pues va pasando una persona por todos los puestos y les va recaudando X todos los días, pasa todos los días. Es cuanto menos escandaloso, ¿no? Que el ayuntamiento de Cambrils se siente a negociar con los delincuentes. Pero bueno, volviendo al tema de esta inseguridad, ¿no? Vemos también, pues, que una de las preocupaciones principales de los españoles, imagino que Cambrils no será menos, es el tema de la vivienda. Y Ujú. dentro de esta inseguridad vemos como en Cataluña las ocupaciones ilegales están disparadas totalmente. ¿Cómo está la Sí, situación de sí. los ocupas, la ocupación en Cambrils? ¿Hay Bueno, ocupas en Cambrils? sí, sí que los hay. Bueno, todos sabemos, y siempre se dice, y Vox lo denuncia en el Parlamento continuamente, que Cataluña es la región de España que tiene la tasa de, ya no solamente la tasa de ocupación más alta, sino que la mayoría de las ocupaciones están en Cataluña. Y en Cambrils es otro tema que se silencia. He tratado de recordar, a nosotros nos vienen los vecinos a hablar con nosotros porque saben que somos el único partido que está de su lado, de los propietarios de las viviendas, y vienen algunos de ellos muy afectados, que no pueden dormir, que los vecinos les amenazan, una chica que no quiere que su hijo de 13 o 14 años entre solo en el edificio, lo acompaña cuando sale, cuando entra, y casos muy curiosos. Hay un edificio que nos llamó una vecina, fuimos a verlo con mi compañero Ricard Montero, donde mientras estaban los ocupas puenteando el contador del agua, pues se produjo una inundación en el sótano. Entonces bajaron todos los vecinos. Bueno, claro, les dijeron que no se podía. Bueno, pues al cabo de unos días ven que está el contador puenteado y hay una nota que pone: dejarnos tranquilos, no nos cortéis el agua. Y hicimos una foto porque hay un post-it que pone esto. Los Hay otra, ocupas ponen un POSIT en el contador del agua para sí, que no se sí, la corten. sí, sí, dejarnos tranquilos, no nos cortéis el Como agua. podrían coger los vecinos y ponerle en la puerta. Iros de aquí, sois unos ocupas, no molestéis. O sea, es cuanto Sí. menos sorprendente. Otro caso, una vivienda ocupada, pero que no es de las de alquiler social para vivienda vulnerable, no, una vivienda ocupada en un edificio, que además se sabe cuál es. Y tenemos constancia
que Comaigua, que es la empresa suministradora del agua, les pone un contador. Entonces preguntamos al presidente de Comaigua y le pedimos que nos entregue los documentos, porque tenemos derecho a tener ese documento, porque es una empresa. Primero, es pública, y segundo, que no se puede poner un contador en una vivienda ocupada. Otra cosa es una vivienda de alquiler social para personas vulnerables. No, una vivienda ocupada no puede poner. Pues nos ha negado esa información. Después tenemos Os ha otro... negado la información, pero no ha Sí, negado sí. que se les haya puesto un contador. No lo ha negado. Mientras hay unos ocupas, pues utilizando una vivienda que no les pertenece, la empresa pública de agua les pone un contador Sí, para que tengan acceso a estos claro, y servicios. así tienen agua, ¿no? Parece que estén Pobrecitos. más protegidos los ocupas que Que los vecinos, que mientras puentean el contador, claro, para que no puenten el contador y les inunden el sótano. Hubo otro caso, ahora como era todavía, nosotros no habíamos entrado en el ayuntamiento, en el Cascantic, que se había detectado que había ocupas y la policía local les había requerido para que abandonaran el edificio. Bueno, pues abandonan el edificio y prendieron fuego a unos colchones. Entonces prendió fuego el dentro del edificio, edificio. dentro del edificio, con graves riesgos, sobre todo porque eran estructuras de madera. Y el último que nos ha pasado recientemente, bueno, pues nos llama, se pone en contacto con nosotros una señora, bueno, con problemas de depresión y demás, que es que no podía vivir, que en las administraciones no le hacían caso, que había puesto varias denuncias, y bueno, pues fuimos a ver el edificio, pero fuimos a ver a la señora. Bueno, nos encontramos que en el panel de contadores, de 10 viviendas, solo hay 2 contadores y el resto de los pisos están ocupados, es decir, esos contadores están enganchados a la red general, con un problema enorme de que se prenda fuego el edificio. Bueno, no funciona el ascensor porque está roto, y como nadie paga, la comunidad de vecinos, pues no tienen ascensor. Bueno, y mientras nosotros subíamos y bajamos por las escaleras, increpando, insultando a esa señora, no sabían quién éramos. Bueno, pero fuimos a ella a ver el piso. Al ver el piso de la señora, bajamos, salimos a la calle. ¿Qué pasó? Se dirigieron algunos de los ocupas a nosotros, incluso venía nuestro presidente Sergio Macián diciéndole: usted no será usted abogado, porque como no, si no será usted abogado, como sabe usted tanto, bueno, porque si son de la compañía de seguros, vamos a quemar el edificio. Bueno, es que así, una serie de amenazas, al final tuvimos que llamar a la policía. Tenemos un juicio pendiente, tenemos amenazas. Bueno, se celebró un juicio rápido y el juez, la verdad es que cuando me entrevistó a mí, me dice: bueno, es que sepan que estoy yo muy decepcionado con las leyes que tenemos, porque tengo las manos atadas y solo les puedo poner una multa de 95 euros. Es Esto el decir, juez. una mujer, entiendo que mayor, Sí, es una señora mayor, sí, que sí. vive sola Es en un propietaria de la edificio. vivienda, ¿eh? Ella es propietaria de la vivienda. Y vive sola en un edificio que Vive casi todos sola. sus vecinos son ocupas. Hay 2 propietarios y el resto son ocupas. Eso debe ser un caos para convivir. Claro, porque es que la amenazan continuamente, la insultan, le tiran pintura en la puerta, bueno, la escalera, claro, llena de pintadas. Es que así, pero es que ella es la propietaria. Los otros son delincuentes, porque la ocupación es un delito. Ella es la propietaria y además es la víctima de estas leyes que desamparan, pues, a una mujer que Totalmente. quiere vivir en paz y protegen a estos ocupas, que les ponen una multa que es casi irrisoria, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego, bueno, pues sí la pagan. Sí, sí. Pero es que esta señora ha ido, bueno, ya digo, a instituciones públicas, ha ido a juzgados, y es que algunos de los funcionarios le dicen: bueno, pues es que como no podemos hacer nada, lo mejor sería que usted se fuera de allí. Ah, Esa es la bueno, solución que le ¿no ofrecen. sería más fácil que se fueran los ocupas? Fíjate, ¿eh? O sea, fíjate a lo que hemos llegado. Al principio hablabas sobre el yihadismo, ¿no? Mm, Y bueno, seguro que muchos recordaremos cuando hace no muchos años vivimos los fatídicos sí. atentados de Barcelona y de Cambrils, ¿no? ¿Cómo viviste este atentado donde vimos pues que el terror yihadista pues se apoderó de Cataluña? Pues mira, para mí fue el primer día de mi nueva vida, porque casualmente la tarde del 17 de agosto
que fue cuando se produjeron los atentados en Barcelona, habíamos terminado de empaquetar cosas y me había ayudado mi hija. Pues sobre las 5 de la tarde estaba en Plaza de Cataluña cogiendo metro para ir a Sants para coger un tren En Barcelona. en Barcelona. Es decir, es que mi hija podría haber sido una de las víctimas de los atentados de Barcelona. Ya digo, es que ese día fue el día de la mudanza. Yo la noche del 17 al 18 de agosto fue mi primera noche en la que dormí en Cambrils, mientras estaban produciendo los atentados. Y al día siguiente, claro, yo me levanté, no sabía nada. Salí a la calle y ya, bueno, ya empecé a escuchar las noticias y demás. Es que era un Cambrils desierto. Era pánico, o sea, lo que se vivía entonces. Recuerdo estos días como salíamos a la calle y había un silencio, ¿no? Una Sí, incertidumbre sí, un miedo. después de, exactamente, un miedo, después de ver una furgoneta arrollar pues a gente Es en que en Cambrils Barcelona. hubo también una víctima. Murió una señora. Mm. Vaya, años después vemos como pues el islamismo sigue campando a sus anchas por toda Cataluña, ¿no? ¿Notas en Cambrils un aumento de presencia o de influencia del islamismo? Sí, sí se nota, o sea, sí se nota, porque, bueno, aparte del cambio estético, ¿no? Porque hay montones, muchísimas mujeres vestidas con ropa tapadas de la cabeza a los pies, la cara no, o sea, con el pañuelo, ¿cómo se llame? No, no es un burka, Hijab. no es pues un hijab. Y las ves en grupo que van a llevar a los niños al colegio, las ves en la playa. Bueno, nosotros presentamos una moción contra el burka para impedir que se pudiera llevar el burka o el niqab en edificios públicos, y el alcalde, bueno, así con un poquito de tono de sorna, dijo que es que él no había visto nunca en Cambrils una mujer con esa ropa. Bueno, pues si vas a la playa, ves mujeres con el niqab, que es esto que únicamente se tapa los ojos. Es que en la playa de Cambrils esas mujeres están, y los maridos se están bañando, y ellas están sentadas en el borde de la arena. O sea, claro que ha cambiado la fisonomía de Cambrils. Hay muchísimos comercios, estos están repartidos, de comida halal. Es que lo pone, es que se nota. Es que la presencia es evidente. Es un poco triste no ver que después de que el islamismo azotara con fuerza Cambrils, Mm, años después parece que no hemos aprendido nada, ¿no? Vemos como todavía se mm, le pone la alfombra roja sí, a esta cultura. es que es una contradicción enfermiza. Yo creo que es patológico porque la regidora, la portavoz de Esquerra Republicana, que también votó en contra de esta moción de prohibir el burka en espacios públicos, es que, bueno, es que ella decía que, bueno, que nosotros, es que nuestra ideología, tal. Y dice, no, no, pero nosotros defendemos los derechos de las mujeres. O sea, es que es una contradicción tan grande. ¿Cómo puede defender una cultura que es totalmente machista, que va en contra de los derechos de las mujeres? O sea, que las obliga a ponerse una cárcel de tela, que las recluye, las reprime, las margina, que les está, o sea, todo lo que sabemos, matrimonios de niñas de 12 años, o sea, están defendiendo esta cultura y luego dicen, no, no, es que nosotros respetamos los derechos de las mujeres. No, señor, es que esto de verdad, es que, por favor, que todo el mundo sea consciente. O sea, el islamismo radical, lo que es el yihadismo, es que es una cultura machista, misógina, por no decir ya homófoba, que también castiga a los homosexuales. O sea, es que, bueno, como he estado leyendo mucho para preparar el tema de la moción, es que el ayatolá Khomeini, es que decía que había 11 cosas impuras, que eran las heces, la orina, el perro, el vino, los infieles, que somos Ah, nosotros, y la mujer. O sea, pone a la mujer a la altura de las heces y la orina. Es que me da esta cosa decirlo, por favor. totalmente escalofriante, ¿no? Como Es que es decía, parece que no hayamos aprendido nada en muy estos triste, años. porque yo como mujer, o sea, siento que se están riendo de nosotras, porque
tanto feminismo, tanto lucha por los derechos de las mujeres, pues no, no, pues no. No es eso lo que estamos, por lo que hemos luchado, para volver hacia atrás, ¿no? Retroceder hacia atrás. Realmente vemos como en toda España, ¿no? Pero en Cataluña en particular, las olas de inmigración pues aumentan la población de nuestros municipios cada año más y parece que no tenga un fin, ¿no? Y vemos también cómo pues la precariedad se está apoderando de nuestros barrios y por tanto muchos españoles pues tienen que recurrir a los servicios sociales y a las ayudas Sí. sociales. ¿Cómo está esta situación, la de las ayudas sociales y la precariedad en Cambrils? Pues mira, en bienestar y en igualdad, lo tengo fresco porque em, se han aprobado los presupuestos hace muy poco, los presupuestos para el 2026. En igualdad, y ya como digo, en bienestar, el presupuesto son casi 4 millones de euros. Y bueno, nosotros todos los años estamos en contra de algunos gastos de los que el ayuntamiento no debería de hacerse cargo. Véase la escuela de música, casi 1 millón de euros, porque hay que buscarle una financiación, no puede pagarlo el ayuntamiento. Y hay otro servicio que es la escuela de adultos, que son casi 400.000 por ahí euros, que, bueno, pues pedimos el listado de los alumnos a los que atiende, a los alumnos matriculados, ¿no? Había el 2025, el 2024-25, unos 300 y algo alumnos, vale. Y lo tienen hasta por nacionalidades, ¿eh? España, Cataluña, Cambrils, Magreb, resto de África, Estados Unidos, o sea, Asia, lo tenían, ¿no? Bueno, pues eso que lo pagamos con dinero de los cambrilenses, ese dinero que se destina a que los adultos, pues el 60% eran extranjeros. Es decir, que le tengamos que pagar las clases de inglés, de catalán, de castellano o de formación básica a los extranjeros con dinero de los impuestos de los cambrilenses, eso es injusto. Pero es que además, quería decir una cosa, es que esto no es racismo, es que esto no va del color de la piel, esto va de exigir que reviertan en mí, exigir que la compensación por los impuestos que a mí me exigen las administraciones pagar. Es que yo estoy pagando un dinero, unos impuestos, que estamos de acuerdo en pagarlos, por unos servicios públicos, por una educación, por una sanidad. Y resulta que en la escuela de adultos el 60% se va en extranjeros. Y como estas partidas, pues otras, claro. Toda la razón, ¿no? Nos dicen que pagamos impuestos para sanidad, para educación y, como hablábamos antes, ¿no? Para vivienda. ¿Vemos un trato preferente en el acceso a la vivienda en Cambrils? ¿Que se priorice el acceso a la vivienda de los de fuera antes que a los de dentro? Pues mira, eh, sí, te voy a decir también otra cosa muy significativa y luego ya me explicaré un poquito más. En uno de los últimos plenos, no recuerdo si era este o en el anterior, el ayuntamiento aprueba la modificación de una tasa para la eliminación por la expedición de un documento para la adecuación de viviendas para el reagrupamiento familiar de extranjeros. ¿Qué te parece? O Ahora todo sea, es igual, ¿no? es que un documento que si lo pide un español tiene que pagar la tasa y si lo pide un extranjero para reagrupamiento familiar, pues no la paga. Que no quiere decir que no tenga coste, quiere decir que ese coste se repercute y lo pagaremos el resto. O sea, es que También me suena haber como... leído, ¿no? Un programa de trabajo, creo que de la Generalitat o del Ayuntamiento, no estoy seguro, que prioriza contratar a gente de Ah, fuera, ¿no? Antes que a sí, los de sí, dentro. sí, sí. Sí, sí, ahora recuerdo, programa de acogida, algo así era, sí, sí, en el que se contrataban a extranjeros ilegales, se les daba el contrato y entonces se podían regularizar, claro. Mientras los Sí, sí, jóvenes, los contrataba directamente el ayuntamiento, sí. mientras los jóvenes no pueden acceder a un empleo estable muchas Mm, veces, sí, el Ayuntamiento de Cambrils crea plazas solamente para... para ilegales. Sí, sí. ¿Qué nos puedes decir sobre el tema del acceso a la vivienda en Cambrils? ¿Cómo está?
el tema de la Uf, vivienda en Cambrils? pues es que del tema de la vivienda hay para hablar largo y tendido, porque bueno, Cambrils evidentemente tiene los mismos problemas que en el resto de España y añadidos porque estamos en una zona turística. Pero decir que falta vivienda tanto en compraventa como en alquiler. Otro dato, es que así voy siguiendo el hilo. Mira, la Generalitat, tanto Salvador Illa, que presume de las 50.000 viviendas que va a hacer sociales, bien. Entonces, los ayuntamientos ceden unos solares, ofrecen unos solares y luego la Generalitat pues los elige. Cambrils ha ofrecido 3 solares, de los cuales ha aceptado uno para construir 52 viviendas en la calle Anoia para alquiler social para jóvenes. Bueno, pues ¿cuál es nuestra sorpresa cuando pasa por pleno la firma de un convenio en el que se externaliza desde la construcción, la adjudicación y la gestión de las viviendas del alquiler? O sea, es algo incomprensible. Hasta los informes jurídicos del ayuntamiento ponían un montón de reparos y cuestionaban que se tuviera que hacer una cesión por 75 años de manera gratuita. O sea, es que es Es una incomprensible. empresa externa. Claro, porque el ayuntamiento lo cederá, con un convenio lo ha cedido a la Generalitat y la Generalitat convocará a empresas para que gestionen desde la construcción hasta la adjudicación de los alquileres. O sea, y es que además, ya digo, con informes con muchos reparos técnicos de los departamentos jurídicos, porque incluso decían, cuestionaban que es que el que fuera un convenio público, una cesión pública, un uso público, una utilidad pública, eso no justificaba que tuviera que ser una cesión gratuita. ¿Gratuita? O sea, es que quiere decir que el alquiler, esa gestión de los edificios no va a tener beneficios. Si hay beneficios, se los va a llevar el promotor. Es que es todo, como digo, muy opaco, muy oscuro. O sea, y luego el acceso a la vivienda, que es la pregunta que me has hecho. Pues sí, el acceso está muy complicado. La media, por ejemplo, del alquiler está en torno a los 800 euros, la media, con lo cual quiere decir que habrá desde 600 hasta 1.500. Em, en el tema de la vivienda siempre entra la ideología, al extremo de que una regidora, la regidora que era entonces, creo que era de Asuntos Sociales, culpabilizó a los propietarios de viviendas de segunda residencia de Cambrils, porque decía, claro, que como solo las utilizaban unos meses, pues que eran los culpables de que en Cambrils faltara vivienda. Incluso se atrevió a decir que eran unos egoístas porque preferían alquilar en alquiler turístico que alquilar para todo el año. Y esto lo digo porque esto ha salido en un medio público. O sea, es que en lugar de resolver el problema facilitando en la construcción, es decir, poniendo los medios para facilitar que un promotor construya, bajando los impuestos que pueden estar en el ayuntamiento, que dependen del ayuntamiento. O sea, en lugar de preocuparse porque se construya realmente vivienda, lo más fácil es culpar a los propietarios de vivienda. Por eso digo que siempre entra el enfoque ideológico. Es una realidad que los políticos nunca asumen la culpa de nada, siempre es Nunca. culpa de los demás. Sí, exactamente. Y es Sí, curioso sí, lo que comentabas, ¿no? De los pisos sociales, ¿no? sí. Y vemos muchas veces que a pesar de que los políticos prometen y prometen viviendas, la cifra real de las que se entregan es muy diferente. ¿Qué propone Vox para que pues, los jóvenes de Cambrils, los vecinos de Cambrils, puedan realmente beneficiarse de este acceso a la vivienda, de los pisos sociales? Bueno, primero debería haber vivienda social, porque realmente vivienda social en Cambrils solo hay 2 bloques de la Generalitat. Y esos los gestiona directamente la Generalitat y allí sí que también quería hacer
un pequeño apunte, porque la Generalitat no tiene ni control de los contratos, si están en vigor o no, de quién los está ocupando, de la morosidad. No se sabe ni siquiera dónde están, no sabe cuánta vivienda social tiene. Es que entonces, sin este tipo de información, es que es imposible abordar ninguna medida para mejorar el mercado de la vivienda. Eso por un lado. Y luego hay otro sistema que se llama el sistema 60-40 y ahora lo llaman de otra manera, pero para que todos nos entendamos, es solicitar a los particulares que ofrezcan sus viviendas en régimen de alquiler para ofrecerlas en alquiler social a personas vulnerables. Pues, es decir, en lugar del ayuntamiento construir viviendas, requiere a Los los propietarios. propietarios para que se alquilen esas viviendas. Y esto ha causado tantos problemas que los propietarios, una vez llega la finalización del contrato del alquiler, quieren rescindirlo, incluso algunos de ellos se han tenido que tomar la propiedad vía judicial. Bueno, un sistema que no ha funcionado. O sea, vivienda social para jóvenes en Cambrils apenas hay. Y bueno, cuando se construyan estas que tienen Sí. previstas hacer y estos edificios de la Generalitat, ¿qué criterio crees que sería el adecuado para adjudicar estas viviendas? ¿Quién se llevaría estas viviendas? No, pues el criterio tiene que ser jóvenes de Cambrils. Es que jóvenes empadronados en Cambrils, hijos de personas de Cambrils. Con prioridad, ¿no? Prioridad nacional. Claro, esa es la prioridad. Sí, sí. Comentabas, ¿no? Y lo hemos ido diciendo a lo largo de la entrevista, que Cambrils es un municipio turístico Mm, y por tanto aparece un fenómeno habitacional, ¿no? Que es el de las viviendas turísticas. sí. Vemos a la izquierda poner el foco en este tipo de viviendas. ¿Consideras que hay un problema con los pisos turísticos en Cambrils? A ver, Cambrils está un poquito por encima de lo que exige la Generalitat, porque estuve mirando hace un tiempo por el tema a raíz del Plan Local del Habitatge y la Generalitat pone como tope 5 viviendas por cada 100 habitantes. Y en Cambrils debemos de estar en torno a 8, que Salou están por 20. Entonces, yo ponerlo como problema, evidentemente son viviendas que restan alquiler, pero ese no es el motivo por el que no hay vivienda en alquiler. O sea, el que haya vivienda de uso turístico no es el único motivo por el que no hay suficiente vivienda en alquiler para todo el año. Los motivos por los que no los propietarios ofertan sus viviendas para alquilar es, primero, la inseguridad jurídica. O sea, tienen inseguridad jurídica sino porque no pueden, si no cobran la renta, si el inquilino le deja de pagar. Tienen inseguridad jurídica si entra o no ocupa. Tienen inseguridad jurídica si el inquilino les destroza la vivienda. Es decir, y ahora me iré por otro lado. La última ley de vivienda, que se llama del derecho a la vivienda, lo que ha hecho, en lugar de facilitar el derecho a la vivienda, es que nos está negando el que tengamos acceso a una vivienda en compra o en alquiler, porque está amparando, está protegiendo la ocupación. Y claro, los vecinos, los propietarios de una vivienda, tienen una o dos y la quieren poner en el mercado del alquiler. Yo tengo constancia de que prefieren tenerlas vacías por todos los problemas a los que se enfrentan en el caso de que la alquilen y ya digo, pues tengan un impagado, tengan deterioros, entre alguien y no quiera salir. Es que es la inseguridad jurídica que está protegida por las leyes que tenemos, claro. Está claro que si mientras se protege a los ocupas, ¿no? Se les pone un contador de agua Mm, y en cambio ujú. se persigue, ¿no? A los pequeños propietarios, Sí. vemos como dejan de alquilarlas en el mercado pues, de larga duración y prefieren irse a otro tipo de mercado. Sí, o sea, el que se decide a alquilarla unos meses, pues prefiere la vivienda turística. Sí, sí. En Es cambio, que, también decías, ¿no? El tema de las viviendas vacías. Hay muchas viviendas vacías en Cambrils. pues mira, es que sí, tenía ese tema en la cabeza y quería comentarlo. Em, Tenemos el Cascantic, por ejemplo, precioso. Yo estoy encantada, es una zona preciosa.
hay calles que están casi todas las viviendas vacías. De media, el 50% de las viviendas están vacías. Si se rehabilitaran esas viviendas, tendríamos muchas viviendas, pero es que además, em, ¿Se facilita el rehabilitar? bueno, espera, te lo digo luego, porque es que si no se me va a ir lo que te quería comentar. Me has preguntado sobre el tema de las viviendas vacías. Se ha hecho el bueno, se encargó en el 2024 el Plan Local del Habitache, que todavía no lo tenemos, pero han adelantado algunos datos. Pues debe de haber, porque hacen mediciones en contadores de agua y contadores de luz que no tienen consumo y no se puede saber la cifra exacta, pero debe de haber entre 3.000 y 5.000 viviendas vacías. Tú fíjate si se resolvería el problema del alquiler si esas viviendas, la mitad o unas cuantas, se pusieran en alquiler. Y ya digo, es que los vecinos no se atreven, Pero claro, prefieren tenerlas si el vacías. precio medio decías que ahora estaba en En torno 700 y pico, en torno a 800 euros. que al final incluso en temporada turística se puede cobrar ese precio incluso por semana. ¿Por qué los Pues propietarios sí. prefieren tener su vivienda vacía antes que alquilarla? Bueno, porque si tú pones a un inquilino, no te paga, es que estás totalmente indefenso. La ley de derecho a la vivienda habla que para que se pueda exigir el desalojo de la vivienda, tú tienes que demostrar que el ocupante no es vulnerable. Eso es imposible de O demostrar. O sea, vulnerable es el propietario. exactamente. O sea, es que la ley está hecha precisamente para proteger al que está dentro, al ocupa. Muy interesante esto que nos comentas, Isabel. Y volviendo incluso al tema del gobierno municipal, ¿no? Nos gustaría que nuestra audiencia pues sepa quién está gobernando en Cambrils. Y habías comentado también que han habido varios cambios Mm. de gobierno en Cambrils. ¿Cuál es la situación del gobierno municipal de este municipio? Bueno, pues para empezar a centrar un poquito el tema. En 5 años tenemos 4 gobiernos, o sea, un año y meses. En el 2021, perdón, Oliver Klein llegó a la alcaldía con una moción de censura. En 2023 hubo elecciones. En 2025 Oliver Klein volvió a la alcaldía no con moción de censura, sino pactando de forma oculta con el PSC. Entonces, claro, Cambrils es que no tiene un gobierno, es que Cambrils hay un tío vivo de gente que entra y sale. Claro, y así es imposible que se empiece unas políticas y se continúen, se empiece un proyecto y se termine. Tenemos un caso de un polideportivo que se hizo un proyecto para una zona, entra el gobierno siguiente, dijo que esa zona no la quería, otro proyecto para otra zona. Claro, es así, es imposible Claro, gobernar. si cada año y medio cambias de gobierno, no hay un proyecto de ciudad, ¿no? No No hay hay una proyecto de continuidad de los ciudad, proyectos. claro, no hay proyecto de ciudad. Sí, sí. También hemos estado viendo que en este gobierno municipal actual, a lo mejor en un par de meses vuelve a cambiar, pero en el gobierno actual vemos que está el Partido Popular, ¿no? También con el Partido Socialista Ujú. y con alguien más. Ahora mismo hay un partido municipalista, que la mayoría de ellos proceden del PSC, eh, junto con el Partido Popular y Y el Partido el Socialista. Partido Socialista, claro. Sí, sí. ¿Y qué diferencia se ha notado, ¿no? Desde que ha entrado el Partido Popular, que es el último que se ha incorporado al Mm. gobierno municipal. ¿Ha habido un cambio en la gestión de Cambrils? Pues la verdad es que apenas se nota, ¿eh? La verdad es que, bueno, a lo mejor entre el propio equipo de gobierno hay más cohesión, pero a nivel de la calle la situación es la misma. Eh, Como ya he dicho, hace poco se han aprobado los presupuestos municipales y el Partido Popular pues compra toda la ideología del Partido Socialista, les compra todos los dogmas. Es decir, no notas diferencia entre los partidos. ¿No Y ves diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista en Cambrils? es que votan lo mismo. Lo único, eso lo tengo que decir también, porque si no, en su defensa, la moción del burka, para que veas, claro, el Partido Socialista y este partido municipalista, No Moviment Ciutadà per Cambrils, votaron en contra. Pero el Partido Popular
Votó a favor, claro, no podía votar en contra de la moción del burka porque en algunas ciudades pues ha votado a favor de la moción del burka. Sí, sí, no, realmente es que aunque está el Partido Popular, las políticas son socialistas. Las políticas del Ayuntamiento de Cambrils son socialistas. Muy interesante esto que nos comentas y hablas del presupuesto, ¿no? ¿Ha Sí. habido algún cambio sustancial en el presupuesto cuando ya puede influir el Partido Popular? ¿Una bajada de impuestos? Pues defender pues aquello que pregona este partido. Pues para nada, porque mientras el concejal de Hacienda estaba en la oposición, pues criticaba que si eran los presupuestos más altos, que si demasiado gasto, que si era imposible mantener ese presupuesto. Pues ahora, cuando ha tenido que aprobar en los presupuestos, ha presentado esos presupuestos y presume de los presupuestos más altos de la historia. O sea, Ahora, antes quería bajar el sí, gasto y sí, ahora los aumenta. sí, sí, el presupuesto más alto de la historia con el Partido Popular en el gobierno de Cambrils. Y no han bajado nada y no han estudiado nada. Y es que se nota perfectamente que todos los chiringuitos, como llamamos nosotros, ideológicos, pues en lugar de quitarlos, lo que les hace es dotarles de presupuesto, claro. Qué interesante. Dentro de este gobierno, ¿no? Hemos visto una polémica muy, muy curiosa que hacía referencia al principio, ¿no? De que un concejal del gobierno municipal, Carlos Caballero, se había visto envuelto en una polémica por haber maquillado, ¿no? Mm, Su currículum. ¿Qué nos ujú. puedes comentar sobre este tema? Bueno, no es que lo maquillara, es que lo falsificó directamente. Es que en su currículum ponía arquitecto y no es arquitecto. Le faltan asignaturas, no tiene el proyecto final de carrera, pero es que le faltan asignaturas. O sea, es que cuando a los ciudadanos se nos exige lealtad, se nos exige que seamos fieles cumplidores de la ley, se nos exige ser buenos ciudadanos, los primeros que dan el ejemplo son, por favor, mentir en el currículum. Nosotros hicimos una petición en el Pleno para que el ayuntamiento tuviera el derecho de pedir una, la acreditación de la titulación, es decir, El título. del título, que pusiera lo que pusiera en el En tu currículum que currículum, presentas, el ayuntamiento está autorizado a determinar la veracidad de ese currículum. Bueno, pues el ayuntamiento votó en contra. Es que esto no se puede permitir. Esto pasa en una empresa, es que este señor está en la calle. Pues no, allí sigue. ¿de qué partido es Del este? NMC, del partido este municipalista. Vale, desde el gobierno, bueno, del gobierno del Sí, Partido Socialista, Partido sí, sí, Popular y del alcalde, el señor Klein, ¿no? sí. Referente a pues tu actividad como portavoz en el Ayuntamiento de Cambrils, ¿qué emociones o qué iniciativas destacarías dentro de estos 3 años que ya llevas en el Mm. ayuntamiento? Bueno, hemos presentado varias. Mira, recuerdo la primera que presentamos, que fue para que se recogieran las aceitunas de los olivos de los espacios públicos de Cambrils. Y votaron en contra porque dijeron que ya lo tenían previsto. Qué casualidad, ¿verdad? Bueno, esa es una. Presentamos otra para que se montara una oficina antiocupación para ofrecer ayuda jurídica y de todo tipo a los propietarios afectados por la ocupación. ¿Salió adelante esta iniciativa? Tampoco votaron a favor. Dijeron, bueno, que es que esas medidas que ya se estaban implementando desde Se lo la digan a la Oficina Local señora que del me comentabas Habitache. antes, ¿no? Sí, sí. Presentamos otra para pedir que se subvencionara el IBI precisamente en las viviendas afectadas por la ocupación, por el deterioro y los destrozos que se producían en estas viviendas. También Claro, para votaron que el en contra. propietario que pues es víctima de esta actividad delictiva, Claro, sí, pues no, sí. no acarree con los costes pues del IBI Por de lo los menos impuestos. del IBI, porque eso sí que lo puede regular el ayuntamiento. Eso es una medida que imagino que el Partido Popular aprobó. Pues es que no recuerdo. Yo creo que allí no votaron, desde No luego salió allí adelante. no, 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 desde luego el Partido Popular no votó aparte. No, votó en No, conjunto votó con en el Partido conjunto, sí, Socialista sí, a favor de seguir sí, beneficiando a los ocupas. sí, 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 sí. Y ya, Y pues, más, no sé, es que ahora mismo no recuerdo. Sí que hemos presentado, ya te digo, varias, la del burka. muy interesante. Ya llegando pues a la recta final de la entrevista, queremos hablar sobre el proyecto de Vox
en Cambrils, ¿no? Pues un proyecto que tendrá pues un programa electoral, un proyecto de ciudad. ¿Qué es lo que quiere Isabel Segarra como portavoz de Vox en Cambrils para el municipio? Bueno, a mí me gustaría que Cambrils volviera a recuperar el liderazgo que tenía en la provincia, porque Cambrils era referente y ahora mismo tiene como un halo, una pátina de que se ha quedado ahí estancado. Luego, hablando a nivel de proyectos, pues desde luego el tema del estado de las calles y de las aceras, hay que hacer una, un choque, o sea, un efecto Un de plan de choque, choque. un plan de choque. Mira, otro dato que me viene ahora a la cabeza es que el ayuntamiento gasta casi 500.000 euros en labores de publicidad y propaganda. Y el presupuesto de este año para reparar calles son 400.000. Es decir, aquí lo que vende es, vamos a decir que hacemos cosas, pero luego, o sea, gastamos más en publicidad que en reparar calles, como dato. Luego, otro punto es la limpieza. La limpieza en Cambrils es muy deficiente. Y otro punto que nos gustaría sacar adelante pues sería el tema del teatro auditorio, claro. Un proyecto estancado desde hace muchísimos años. Pues está parado, yo creo que desde el 2008, así, debe de estar parado, sí, ¿Y sí, hay tenemos. previsión de hacer algo? No, cada gobierno que entra pues tiene sus ideas, su proyecto, vamos a mirar, estamos en conversaciones, pero pues ahí sigue, la verdad. Claro, O si hay un sea, cambio de gobierno cada un año, pues pues poco es que no proyecto da vas a poder, tiempo, no da claro, no tiempo. da tiempo. Y a nivel de apoyo entre pues, afiliados, pues, simpatizantes, ¿ha habido un aumento de afiliados desde que entrasteis en las instituciones? Sí que hay, sí que hay, sí que ha habido, y lo notamos en el día a día. Y además, miré este dato no hace mucho porque, bueno, pues entró en el programa de afiliados. Y yo creo que debe haber entre un 30 un 35% más de afiliados desde que nosotros estamos en el gobierno, desde el 2023. Sí que se nota el apoyo, porque la gente, es lo que comentaba, es que ve que nosotros defendemos temas que el resto de partidos no quieren hacer caso, que el resto de partidos es que mira para otro lado. Se acercan las próximas elecciones municipales, ¿no? Dentro de poco más de un año se celebrarán las elecciones municipales del año 2027. Ujú. ¿Cómo veis, Abel Segarra, pues, las próximas elecciones municipales? ¿Cómo las afronta? Bueno, pues las afronto con mucha más ilusión de que cuando entramos. Ahora, desde luego, tengo ya experiencia. Conozco los resortes del ayuntamiento, sé manejarme y desde luego yo creo que Cambrils necesita, como digo, un cambio, personas valientes, decididas, porque claro, es que ahora, si se da cuenta todo el mundo, es que cuando están en el gobierno unos, los otros están en la oposición, es como un bipartidismo, ¿no? Dentro del Ayuntamiento de Dentro del Cambrils. ayuntamiento. Entonces, Vox es la única oposición es Vox. Y entonces nosotros, si entramos de manera fuerte, podemos hacer muchas cosas. ¿Qué aspiras de Vox al 2027 En Cambrils. en Cambrils? En cuanto a número, dices, Bueno, en o cuanto a fuerza en el ayuntamiento. ¿Puede ser que tengamos una alcaldesa de Vox en el 2027 en Cambrils? bueno, alguna vez lo he pensado. Desde luego, si conseguimos algún pacto, sí que podría llegar a ¿Y estar Vox, mejoraría Cambrils con una alcaldesa de Vox? por supuesto, seguro. Primero, porque tenemos muchas ganas, tenemos mucha formación, tenemos interés. Es que yo esto lo he dicho incluso en alguna tertulia, es que yo lo que veo en los regidores, veo desinterés. Veo desinterés, es que no veo que se enfrenten a las cosas. La política municipal, yo sé que es la más difícil, porque es la que estás enfrente del ciudadano y es la que estás resolviendo cosas. Y bueno, y la burocracia es muy lenta, pero bueno, desde luego tienes que estar ahí, tienes que participar, tienes que interesarte. Pues veremos si dentro de un año y pico podremos repetir esta entrevista ya con una alcaldesa, ¿no? Y ya pues para finalizar esta entrevista vamos a hacer pues una nueva actividad que vamos a incorporar a partir de ahora en Bajo Radar, que es una ronda de preguntas rápidas o una ronda de completar la frase, ¿no? Venga. Vamos a intentarlo, pregunta rápida y respuesta lo más breve que se pueda, ¿verdad? Lo mejor de Cambrils es. Uh, lo mejor de Cambrils es su identidad.
dentro de estos cambios de gobierno que han habido, ¿no? ¿Alfredo Clua o Oliver Klein? Isabel Segarra. La futura alcaldesa, ¿no? Veamos. En Cambrils, Vox pactaría con... Mira, primero, que quieran ellos pactar con nosotros. O sea, nosotros pactaremos con quienes asuman nuestro programa en la mayor medida posible. O sea, nosotros no vamos a regalar el voto a nadie. O sea, nosotros por un sillón no vamos a entrar en el ayuntamiento, eso tenerlo claro. Lo primero que haría Vox si gobernara en Cambrils sería... Pues lo primero que hay que hacer es reducir gasto superfluo, ver dónde va el dinero, y reducir ese gasto. Porque con un presupuesto de 62,2 millones de euros, yo creo que se pueden hacer muchas cosas, ¿eh? Muy interesante, Isabel. Ha sido un podcast súper interesante. Espero que nuestra audiencia también lo haya Ujú. disfrutado tanto como lo he disfrutado yo entrevistándote. Espero que hayas estado muy a gusto por ponerte bajo el radar. Sí. Y la verdad es que esperamos verte pronto aquí. Veremos si como alcaldesa, si Dios quiere. Y pues nos veremos en el próximo capítulo. Muchas gracias.